Hola, mi nombre es Elisama Camas Constantino. Hola, mi nombre es Arnulfo Ruiz Sánchez. Somos estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y el día de hoy les explicaremos las transformaciones bidimensionales haciendo uso del programa para edición de imágenes GIMP. Mencionaremos cómo funciona de manera lógica y daremos unos ejemplos de cómo realizar estas transformaciones en el programa. Bueno, yo les definiré qué es el escalamiento. El escalamiento es una transformación que nos permite cambiar el tamaño o proporción de un objeto. Lo que sucede al momento de que escalamos una imagen es que se modifica la distancia entre los puntos que la conforman con respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, estas imágenes se escalaron tomando como punto de referencia el vértice inferior izquierdo. La ecuación que se utiliza para escalar un punto es la siguiente. En esta ecuación, Sx y Sy son los factores de escala que se aplican a los ejes X y Y. Con esto se producen nuevas coordenadas de imagen, las cuales se representan con X' y Y'. Dependiendo del valor que tenga el factor de escala, nuestra imagen se ampliará o reducirá. Por ejemplo, si el factor de escala es mayor a 1, la imagen se amplía. Y si el factor de escala es menor a 1, la imagen se reduce. Hay dos tipos de escalamiento. El primero es el escalamiento uniforme. En este, el factor de la escala es el mismo en ambas coordenadas. Por lo tanto, el tamaño de la imagen cambia, pero no la forma del objeto. Es decir, se mantienen las propiedades originales aunque la imagen se reduzca o sea grande. Por otro lado está el escalamiento diferencial. En este, el factor de escala es distinto en ambas coordenadas, por lo que se produce una distorsión en la imagen. Dependiendo del valor de los factores de escalado, la imagen se hará más alta o más ancha. Ahora veremos cómo se realiza el escalamiento de una imagen haciendo uso del programa GIMP. Bueno, ya nos encontramos dentro del programa y tenemos una imagen abierta. Si queremos escalarla, lo que debemos hacer es dirigirnos a este menú que dice imagen y a la opción escalar imagen. Nos aparecerá esta pequeña ventana en la cual podremos modificar el tamaño de la imagen. Aquí mismo podemos decidir si queremos que nuestra imagen se guarde con las proporciones originales, porque como ya sabemos, hay dos tipos de escalado, el uniforme y el diferencial. Si queremos que nuestra imagen se guarde con las proporciones originales, entonces debemos asegurarnos que el escalado sea uniforme. Para esto debemos checar que esta cadenita que se encuentra aquí se encuentre unida, ya que es esta la que mantiene las proporciones. Por ejemplo, vamos a modificar el ancho de nuestra imagen. Como vemos, la altura de la imagen también se ha modificado. Lo mismo pasa si, por ejemplo, cambiamos la altura de la imagen, vemos que también lo ancho se modifica. De esta manera, sin importar el tamaño que le asignemos a nuestra imagen, mientras la cadenita se encuentre unida, nunca se romperá la proporción original. Para que veamos nuestra imagen con el tamaño que acabamos de definirle, damos clic en el botón escalar. Ahora vemos pues que nuestra imagen se ha escalado a las medidas que definimos previamente. Ahora, para que el escalado de nuestra imagen sea de forma diferencial, nos dirigimos nuevamente a imagen, escalar imagen, pero ahora aquí en la ventanita debemos de asegurarnos de que la cadenita se encuentre abierta. Ahora pues vamos a modificar el ancho y vemos que el alto se sigue manteniendo igual, no se ha modificado. De la misma forma ahora modificamos lo alto y vemos que el ancho no se ha modificado. Como podemos ver, si le damos clic en guardar, la imagen no se ha escalado uniformemente,
incluso se ve un poco deformada. Hay otra forma de realizar el escalado de nuestra imagen. Para esto nos dirigimos a nuestra barra de herramientas aquí en la parte izquierda y elegimos el icono llamado herramienta de escalado. Nuevamente nos aparece una pequeña ventana, aunque esta es un poco diferente. Y ahora también podemos ver que el contorno de nuestra imagen se nos ha seleccionado. Entonces podemos escalar nuestra imagen simplemente posicionándonos en una de estas esquinas o cualquiera de estos cuadritos que se nos muestran alrededor de la imagen y moviendo el cursor para agrandar o reducir la imagen. Por lo regular, en esta forma de escalar, la imagen se escala de manera proporcional, así que si queremos deformarla un poco, lo que podemos hacer es abrir la cadenita aquí en la ventana o mantener presionada la tecla Shift al mismo tiempo que movemos nuestra imagen para agrandarla o reducirla. Una vez que nos encontremos conformes con el tamaño de la imagen, simplemente damos clic en escalar para que se guarden los cambios. Y bueno, de esta manera es como podemos escalar una imagen en GIMP. Ahora les explicaré otra transformación bidimensional, la cual es la rotación. La rotación nos permite mover un objeto alrededor de un centro de rotación que también se conoce como punto pivote. Este punto pivote puede ubicarse en la frontera, es decir, en todo el contorno de nuestra imagen o objeto o en el interior. El objeto en este caso se moverá en trayectorias circulares alrededor del punto definido. Para poder rotar un objeto se hace uso de la siguiente ecuación. Es necesario que en esta ecuación se especifique el ángulo de rotación. Este ángulo se encuentra representado por la letra griega θ. También debemos especificar el centro de rotación, el cual determina el punto desde el cual se rotará la imagen. Si el ángulo de rotación es positivo, el movimiento del objeto se realizará en un sentido antihorario, y si el ángulo de rotación es negativo, se realizará en un sentido horario. Ahora pasaremos a ejemplificar la rotación de una imagen en GIMP. Bueno, estamos nuevamente en el programa y ya tenemos abierta nuestra imagen. Para poder rotarla, lo que debemos hacer es dirigirnos al apartado Herramientas. En Herramientas de transformación, seleccionamos Rotar. Otra forma de acceder también es desde la barra de herramientas aquí del lado izquierdo. Buscamos la opción que dice Rotar o también podemos seleccionar esta opción presionando en el teclado la tecla Shift y R al mismo tiempo. Como podemos ver, al igual que cuando escalamos, se nos aparece una ventanita aquí, en la cual podemos especificar el ángulo de rotación. Como vemos, si agregamos valores positivos, damos clic en rotar, la imagen rotará en un sentido antihorario. Ahora vamos a agregar valores negativos, damos clic en rotar y vemos que la imagen rota en un sentido horario. Por defecto, cuando utilizamos esta herramienta, el punto pivote se ubica en el centro de la imagen y a partir de ahí es desde donde se realiza la rotación. Sin embargo, este punto podemos definirlo tanto en la frontera de nuestra imagen como en cualquier otro punto del interior de esta. Para cambiar el eje de rotación, lo que hacemos es dar clic en este botón que dice restablecer y así podemos seleccionar este punto y moverlo al lugar que nosotros queramos. Cambiamos nuevamente los valores del ángulo y como podemos ver, la imagen ahora rota a partir del punto que acabamos de definir. También podemos rotar la imagen de una forma manual. Para visualizarlo de una manera más clara, utilizaremos una imagen más pequeña. Al seleccionar la imagen, vemos que se nos marca el borde. Ahora solamente basta con mover el cursor hasta encontrar el ángulo deseado. Como se puede observar, la imagen comienza a rotar
mientras movemos el cursor en el sentido en el que lo movemos. También nos aparece una zona punteada que nos muestra la posición original en la que se encontraba la imagen. Así pues, tendremos una previsualización de cuánto rotará nuestra imagen una vez que apliquemos los cambios. Además, mientras movemos el cursor, podemos ver que en la ventana el ángulo de rotación también va cambiando. Una vez que estemos conformes con los cambios, solo resta dar clic en la opción rotar para aplicar esta transformación. Y bueno, estas han sido las formas básicas en que podemos rotar una imagen en GIMP. Bueno, ahora ya les hablaré sobre el desplazamiento. Este consiste en la manipulación de un objeto o una imagen en la cual tendrá diferentes valores, que en su caso es su posición, la posición en la cual se inicia el dibujado de esa imagen, en su caso es X y Y, dentro del área de trabajo, y nosotros queremos moverlo hasta cierta posición en específico. Y la manera en la que el sistema interpreta cómo se está moviendo el objeto desde un punto A a un punto B es a partir de las coordenadas. Entonces, asimila que el punto B sería igual a las coordenadas anteriores, que sería X y Y, respectivamente, más un aumento de estas que están representadas como X' y Y', dando a entender que si nosotros movemos un objeto, lo que realmente estamos haciendo es aumentar valores a su posición inicial. Y así es como funciona el desplazamiento. Ahora procederé a darles ejemplos dentro de la herramienta GLIMP. Buscamos la herramienta GLIMP donde la tengamos. Esperamos a que se inicie. Una vez iniciado, procedemos a elegir un archivo sobre el cual nosotros vamos a modificar. Procedemos a abrirlo. Y aquí tenemos la imagen o el objeto sobre el cual vamos a trabajar. Procedemos a irnos en herramientas de transformación. Y procederé a explicarles el desplazamiento. Y como podemos observar, ya tenemos seleccionada la herramienta de desplazamiento, traslación o mover. En este caso tenemos la imagen o el objeto en una posición estable. Lo que podemos hacer es seleccionarlo y arrastrarlo a otro punto. Y con esto literalmente estamos desplazando la imagen a donde nosotros queramos. Y como ya les expliqué qué es lo que transcurre en el fondo, esa es la idea o la solución de cómo trabaja. Pero existe otro tipo de desplazamiento que es llamado desplazamiento de capa. Este da una idea general sobre el desplazamiento en específico. El único inconveniente es que cuando la imagen de aquí salga del fondo, como vimos en el anterior, simplemente el área de trabajo se muestra como tal y el objeto ya no ocupa todo el fondo, pero aquí nada más estamos desplazando, como su nombre lo dice, la capa de, de la imagen. Entonces, si nosotros llegamos a mover el objeto por fuera del área de trabajo, el excedente cubriría la parte que se quedaría vacía, provocando un efecto muchas veces deseado en ciertas imágenes. Y aquí podemos ver el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Podemos decirle que esta imagen se desplace 20 en X y ya se movió. El excedente se ve de este lado. Si nosotros queremos moverlo a 200, y como podemos observar, se movió a 200 unidades. Y nosotros le decimos que se mueva a 300. Se mueve 300 y así sucesivamente. También podemos moverlo en el eje Y con una 50. También podemos simplemente modificarlos a nuestro antojo. Y aquí estamos desplazando la imagen con los valores. Sería su posición inicial más, en este caso, X y Y. Pero como nosotros entendemos, es la suma de la posición anterior más X' y Y' respectivamente. Y con esto espero que esté bien establecido el concepto de desplazamiento.
Ahora yo les comentaré sobre el sesgado. El sesgado consiste en la deformación del objeto en un eje seleccionado. Tenemos un objeto inicial y nosotros podemos aplicarle diferentes dos. Tenemos un objeto aquí, que es un objeto original, con medidas de 1 en X y 1 en Y, y podemos aplicarle un sesgado de manera horizontal o un sesgado de manera vertical. Como podemos observar, en el caso de un sesgado vertical, el único que tiene un valor tendiente a cambiar sería y X se quedaría igual, dando a entender que como esto es en X solo tiene una unidad de valor en X, va a seguir siendo una unidad. Ya en el caso de Y puede aumentar o disminuir a su voluntad. En caso del sesgado horizontal, como podemos observar en la matriz, el que posee el aumento sería el eje X. ¿Esto qué quiere decir? Que el eje Y mantendrá el valor de una unidad en y el valor de X va a cambiar, deformando al objeto inicial como tal. Y así es como funciona el sesgado. Ahora procederé a mostrarles un ejemplo dentro de la herramienta GLIMP. Ahora les mostraré el efecto de sesgado. Nos procedemos a herramientas de transformación y ponemos inclinar. Y aquí tenemos a la imagen seleccionada. En el caso que queramos modificarlo de manera horizontal, como ya conocemos, el eje Y se mantiene estable. Esto quiere decir que la imagen jamás saldrá del borde. En el eje y en el caso del eje X, pues subirá y aumentará las dimensiones, haciendo que nuestra imagen se deforme, pasando de un cuadrado a un romboide. Y este es el ejemplo de un sesgado de manera horizontal. En el caso de nosotros querer hacer un sesgado de manera vertical, como establece en los valores del eje X, se mantendrán estables. Entonces quiere decir que jamás podrá salirse del borde en el eje X y en el eje Y, pues podrá salirse en efecto, logrando como en el anterior un efecto de estirado o deformación de la imagen. Es muy importante volver a resaltar que solamente se puede hacer a la vez un sesgado en un solo eje. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sesgado de 344 en el eje Y, si nosotros queremos meterlo en el eje X, cuando nosotros introduzcamos por lo menos un valor que sea de 1, el sesgado anterior se procederá a restablecer y ahora solo podremos mover dentro del eje X, aunque queramos moverlo hacia arriba. Dada la naturaleza de este efecto, es muy difícil cambiar el sesgado vertical y horizontal de manera manual. Por eso se muestra aquí las herramientas. Podemos simplemente restablecerlo o aumentarlo a nuestro gusto, pero jamás podemos unir dos sesgados diferentes, solo uno a la vez. Con esto espero que esté entendible el tema de sesgado. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video.